En este día quisiera compartir algo que he estado luchando en mi corazón de compartirlo por algunos días. El pasaje que voy a leer se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 28. Y yo quisiera que usted preste atención a esta enseñanza. Todas nuestras enseñanzas son grabadas y producidas y están a su disposición si usted las desea. Esta enseñanza, yo sé que va a ser muy importante. En el capítulo 28, comenzando del versículo 3, se cuenta el relato del rey Saúl cuando fue a una mujer, a una adivina, a una encantadora en el pueblo de Endor. Dice el versículo 3 en adelante: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó a Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche, y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dije. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel, al profeta, que había muerto. Y viendo a la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. ¿Cómo tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec? Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y entonces entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. Y entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Este es el rey Saúl en sus últimos días de reinado. Dios había ungido a otro rey, a un rey que iba a hacer la voluntad de Dios, que iba a hacer las cosas de acuerdo al diseño y al espíritu y a la orden y al mandato de Dios. Iba a conducir el reino según las leyes de Dios. Saúl condujo el reino de Israel según la ley de los hombres, según la mayoría, según el consenso, según la política. David iba a conducir los asuntos del reino de Dios según la voluntad de Dios, según el diseño de Dios, según las leyes de Dios, según la orden de Dios, según las órdenes del reino de Dios.
No es que iba a ser perfecto, porque perfecto hubo un solo rey, pero David iba a cumplir con ese mandato, los mandatos de Dios. David sabía lo que era inquirir, averiguar, oír la voz de Dios. Saúl no. Saúl siempre hacía las cosas a media. Obedecía y desobedecía. Obedecía un poquito a Dios y hacía su voluntad un poquito. Mezclaba la voluntad del hombre con la voluntad de Dios. Pero aquí llega a lo último Saúl. ¿Y qué pasa? Se enfrenta a un enemigo grande. Y tiene que ahora hacer decisiones muy graves, porque se enfrenta a los filisteos. Se enfrenta a los enemigos del reino de Dios. Yo quiero que cuando usted ahora entienda que estamos hablando del reino de Israel, estamos hablando en ilustración del reino de Dios. Saúl era una autoridad en el reino de Israel, como hay autoridades en el reino de Dios, y David iba a ser la próxima autoridad que iba a entrar en el reino de Israel. Y entonces la nueva generación todavía no había entrado, y ahí estaba Saúl, el rey, en sus últimos días. Y como entonces Samuel había muerto, ya no había más voz de Dios. Saúl había desechado la voz de Samuel. Y Samuel se murió, con su corazón quebrantado, llorando por Saúl, porque Saúl no oía la voz de Dios. Y no solamente eso, óigame bien, no solamente eso, pero Saúl, en un ataque de celo y en un ataque de ira contra David, mató al sumo sacerdote, mató a todos los sacerdotes y mató a los profetas en el tabernáculo. Entonces en Israel no había voz de Dios. Habían matado la voz profética, habían matado a los sacerdotes, habían matado a los que tenían que entrar a la presencia de Dios, a averiguar, a inquirir, a investigar lo que Dios quería decir. Y por eso entonces, cuando se enfrenta al enemigo, este hombre que ya no tenía más voz de Dios, Samuel había muerto, ya no había más sacerdote, no había más sumo sacerdote, no había profeta porque lo había matado a profeta, porque lo había matado a todo, por celo a David, porque estos sacerdotes habían protegido a David, porque los que estaban oyendo la voz de Dios habían protegido al rey que entraba. Entonces él los mató a todos, por celo, mataba a todo el mundo que apoyaba a este muchacho David. Entonces ahora ya no había más voz de Dios, y se enfrentaba el enemigo, se enfrentaba, y este hombre dice, ¿y ahora qué hago yo? Y cuando vio el enemigo que se acercaba, entonces dice que su corazón tuvo miedo y se turbó en gran manera. Se turbó en gran manera. ¿Y qué pasa? Este hombre que ya no podía oír la voz de Dios, este hombre que había matado a los profetas, este hombre que había desechado la voz profética de Samuel, ya no podía recibir más instrucciones, y él entonces, él mismo, fue y consultó a Jehová. La palabra esta, consultar, no es una palabra como inquirir, como averiguar, es la palabra literalmente pedir un favor, como se pide un favor cuando se pide un préstamo. Fue a hacer un trato con Dios. No fue a consultar así porque deseaba conocer su voluntad, pero fue a hacer un trato con Dios. Esos tratos que hacemos con Dios cuando le decimos, Señor, sácame de esta situación y después préstame este favor ahora. Pero dice, Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Si él los había matado todos. El único que tenía el Urim y el Tumim, que eran dos piedrecitas que iban en un delantal, que Dios, era una manera en que Dios le hablaba, era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que tenía este Urim, el Urim y Tumim, que eran dos piedrecitas en un delantal, y cuando se le inquiría al Señor, el sumo sacerdote ponía la mano en el delantal, y según la piedrecita que sacaba, esa era la respuesta que daba Dios. Pero el único que tenía eso era el sumo sacerdote, y Saúl lo había matado. Había matado a los sacerdotes, había matado a los profetas, había destruido el espíritu de profecía. Entonces ahora,
Saúl quiere hacer un trato con Dios, pero no hay nadie que hable. Y no le respondió ni por sueño, ni un sueño le dio Dios, nada. Entonces, ahora su corazón tiembla porque Dios no le está hablando y tiene un enemigo ahí afuera que lo está por destruir. Los filisteos estaban acampados y Saúl estaba acampado en otro lugar y se estaban mirando. Y estos dos lugares, Gilboa y Sunem, están bien cerquita y se estaban mirando así. Y cuando Saúl vio a todos esos filisteos que se le estaban viniendo encima, imagínese usted, este hombre ahora sin la voz de Dios, sin profeta, sin sacerdote, los había matado y ahora necesitaba. Entonces, ¿a qué recorrió este hombre? ¿A qué recurre? Dice, bueno, búsquenme a una mujer que tenga un espíritu de adivinación. Búsquenme una mujer que tenga un espíritu familiar. Eso es literalmente lo que significa esa palabra. Hoy le quiero hablar de los espíritus familiares. ¿Qué es un espíritu familiar? ¿Cómo se manifiesta el espíritu familiar? Primeramente, le quiero decir cuál es la palabra que el Espíritu Santo escoge aquí en espíritu familiar o espíritu de adivinación. Es la palabra Obe. Obe, O-B larga E. Obe. Ahora, escúchenme bien. La palabra Obe no es una palabra en sí. Es como un sonido en hebreo. Es como un sonido. Y es un juego de sonidos. La palabra papá en hebreo es Abba. Abba. Ustedes se acuerdan cómo Jesús llamaba a su padre que estaba en los cielos. Abba, padre, ¿verdad? Abba. Si usted va a Israel en el día de hoy y escucha a los nenes, a los niños, llamar a su papá, papito, le dicen Abba, 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 Abba. La palabra Abba significa padre, padre. Es una de las palabras más simples, Abba. Cualquier niñito puede decir Abba. Ahora, Obe es la palabra Abba mal dicha, mal pronunciada. Obe es la palabra Abba dicha como por un niño que no lo sabe decir bien. En otras palabras, la palabra Obe significa casi padre, pero no es el padre. El significado de la palabra espíritu familiar es algo que se ve familiar, pero no es familia. Pero no es familia. En otras palabras, suena como la palabra papá, Abba, pero no es papá, no es Abba. Suena como que viene del padre, pero no viene del padre. Suena familiar, huele familiar, usa las palabras que son familiares, pero no es lo genuino. ¿Y a quién se le manifiestan los espíritus familiares? A todos aquellos que no están oyendo la voz de Dios, porque han cerrado la puerta a la voz de Dios. Le han cerrado la puerta a oír la voz de Dios. Le han cerrado la puerta al espíritu de profecía. Le han cerrado la puerta a las maneras en que Dios habla a sus vidas. Le han cerrado la puerta y se han ido, no solamente se han ido a oír otras voces, pero le han cerrado la puerta al espíritu de Dios y lo han hecho violentamente y se han encargado a que se le cierren las puertas al espíritu de profecía, al Espíritu Santo, a la voz del Padre. Todos esos son víctimas de espíritu familiar. Esto es muy peligroso, porque ahora yo les voy a explicar cómo se manifestó este espíritu familiar en Saúl, para que usted preste atención. La próxima vez que alguien le venga a decir, así dice el Señor. La próxima vez que alguien le viene a decir, Dios te dice a ti. La próxima vez que tú oyes en el silencio de la noche una voz, el otro día alguien me dijo, Dios me habló. Y el Espíritu Santo me dijo, yo no le hablé. No, yo no le hablé, te está mintiendo. Porque hay espíritus familiares que suenan como Dios, pero no son Dios. Huelen como Dios, pero fíjese ahora qué pasa. Esta mujer podía ser manipulada por estos espíritus familiares. Y Saúl entonces, para ir, se tuvo que disfrazar. Se tuvo que disfrazar de humilde. Se tuvo que disfrazar de una persona necesitada, que necesitaba ayuda.
no podía presentarse como el rey, no podía presentarse como el hombre que había luchado en contra de esos espíritus familiares. Un cristiano puede decir, yo reprendo al diablo, yo no creo en eso, pero cuando llega el momento de necesidad porque Dios no le está hablando, se disfraza y va buscando voces raras. Y Saúl se disfraza de humilde y necesitado porque Dios no le estaba hablando y tenía que recibir consejo de algún lado. Y se puso otros vestidos y se fue acompañado. Y le dijo, por favor, yo te ruego, yo te oro, yo te oro, dice, yo te oro, te ruego, que me adivines por el espíritu de adivinación y que me hagas subir. Acuérdese esta palabra, los espíritus familiares suben, y le voy a decir de dónde suben a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, no, pero tú sabes que eso de espíritu familiar aquí en la tierra de Israel no se permite. Como alguien puede decir, oh no, eso en la iglesia no. No, en la iglesia no puede haber eso. Eso no está permitido. Y entonces Saúl le dice, no, pero yo te juro por Jehová. ¿Sabe lo que significa eso de jurar por Jehová? Eso es hacer un acuerdo con una persona, con Jehová como testigo. Y este hombre estaba tan loco, y tan confundido, y tan necesitado, y tan desesperado, que se atrevió a hacer un pacto con el espíritu de adivinación y ponerlo a Dios en el medio. Sí, porque a Dios, en los espíritus familiares, todo cuando los espíritus familiares empiezan a obrar y a manipular, Dios, siempre el nombre de Dios está en el medio. Sí. Entonces, la mujer dijo, está bien, ¿a quién te haré venir? Y entonces Saúl le dijo, hazme venir a Samuel. Óigame bien, y aquí es donde el espíritu de adivinación se deleita. Porque el espíritu de adivinación se aprovechó de Saúl porque vio la necesidad espiritual de Saúl. Él quería hablar con Samuel. Él quería hablar, es que él quería oír con la voz de Dios. Y el espíritu familiar va buscando a personas que han rechazado la voz de Dios, pero todavía en su interior hay un deseo de oír la voz de Dios. Pero la han rechazado. Han dicho, yo no quiero oír la voz de Dios por este lado, por este lado, por este lado, por este lado, por este lado. Pero yo, sin embargo, quiero oír la voz de Dios. Pero yo rechazo esto y rechazo esto y rechazo esto y le cierro la puerta aquí, le cierro la puerta acá y cierran todas las puertas y después todavía dicen yo quiero oír la voz de Dios. Pero le están cerrando todas las puertas. Están rechazando todo lo que Dios está hablando. Están rechazando todo lo que el espíritu de profecía está hablando. Sin embargo, en su corazón están diciendo, pero yo deseo oír la voz de Dios. Y el espíritu familiar se aprovecha de esas personas que le cierra la puerta por todos lados a Dios, pero todavía tiene un deseo de oír la voz de Dios. Entonces el espíritu familiar viene y se disfraza. El espíritu de adivinación le dijo a la adivinadora, oye, ese es Saúl. Y ella se despertó y dijo, tú disfrazado, pero tú eres Saúl. De repente dice que la mujer ve algo. ¿Y qué ve? Dice, he visto dioses que suben de la tierra. Dioses que suben de la tierra. Esta palabra dioses, lógicamente, significa espíritus. Espíritus. ¿Se fijó ahí lo que dice? Dice que vio dioses que subían de la tierra. ¿De dónde subían? De la tierra. Dioses, espíritus, que subían de la tierra. Y la palabra tierra, que es la palabra eres, que significa terruño, terreno. Óigame bien ahora lo que le voy a decir. Hay espíritus familiares que existen en cada territorio. Cada territorio tiene espíritus familiares. Y ellos suben cuando se los llama. En cada lugar donde usted está, en cada bloque, en cada terreno, en cada vecindario, hay espíritu familiar que está listo para engañar a cada creyente que no está oyendo la voz de Dios, que está probablemente trabajando, haciendo, proyectando, trabajando, ofrendando, haciendo todo, pero le ha cerrado la puerta al Espíritu Santo en su vida y no se ha abierto, y ahora se le viene una crisis encima y desea oír la voz de Dios, pero como le cerró todas las puertas,
como es tan insensible la voz de Dios, pero todavía tiene un deseo. Entonces ahí se aprovechan los espíritus familiares que suben de la tierra, suben del territorio donde yo vivo. En cada territorio donde nosotros vivimos hay espíritus familiares enviados para engañar. Entonces esta mujer dice que vio a estos espíritus, en plural, que subían de la tierra. Entonces Saúl rápidamente le dijo, ¿y cuál es su forma? ¿Qué forma tienen? Y entonces ahora, fíjese cómo funciona el espíritu familiar. Toma forma. Los espíritus familiares toman formas. Formas. La palabra forma, molde. Ellos toman molde. Si se tienen que amoldar a la forma de algo, se aforman. Ellos toman forma, la que sea. Si se tienen que aparecer en forma de paloma, se aparecen en forma de paloma. Si se tienen que aparecer en forma de nube, se aparecen en forma de nube. Si se tienen que en este caso, se apareció como un hombre anciano, cubierto de un manto. ¿Sabe por qué es importante eso del manto? Porque el profeta tenía manto. ¿Se acuerda usted de Eliseo y de Elías? ¿Qué le dejó Elías a Eliseo? ¿Qué le dejó? Le dejó el manto. El manto era el significado de la unción del profeta. ¿Se acuerda cuando Elías le dejó el manto a Eliseo? Le dejó la doble porción, le dejó algo tangible. Elías desapareció, pero para comprobarle que le dejó la doble porción de la unción, le dejó el manto. Le dejó el manto. Me acuerdo que es toda una enseñanza esto del manto, pero me acuerdo cuando, en el pasaje cuando Elías quería oír la voz de Dios, y dice que envolvió su rostro, su cabeza toda con el manto, porque lo envolvió con la unción. Dios le había dado ese manto, con esa unción en ese manto. El manto era el significado, de la misma manera que Moisés tenía la vara. Los profetas que se movían de esa manera tenían su manto. Era como una cobertura. Entonces este espíritu familiar se aparece como un hombre anciano, como Samuel, pero se apareció con un manto. Tenía una unción falsa. Tenía una unción, pero tenía una cierta unción y era falsa. Y entonces Saúl entendió que era Samuel, claro. ¿Quién entendió que era Samuel? Saúl. ¿Y cuánto discernimiento tenía Saúl? Ninguno. Por eso él, según su entendimiento torcido, entendió que ese espíritu que se parecía a Samuel, que tenía un manto como Samuel, que tenía pelo blanco como Samuel, fuera Samuel, pero era un espíritu familiar. Y entonces dice que Saúl se humilló el rostro a tierra e hizo gran reverencia. Y entonces este espíritu familiar le dice, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? ¿Sabe lo que significa la palabra inquietado? La palabra temblar. ¿Por qué me has hecho temblar? Y me has hecho venir. El reino de Satanás es un reino de terror. Los espíritus satánicos tiemblan todos, porque están todos aterrorizados. Es un reino de dolor, de tortura y de intimidación. Y este espíritu familiar dice, ¿por qué me hiciste venir? Me estás inquietando, me está molestando. Como que el espíritu familiar estaba siendo empujado a venir. Porque el engañador a venir. Porque el engañador empuja a su ejército para engañar. Entonces Saúl le dice, necesito que me declares lo que tengo que hacer. Y escúchame bien ahora. Ahora viene el meollo del asunto. Este espíritu familiar, entonces, le empieza a profetizar. Y le dice, número 1, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Profecía número 1. Óyeme bien, le dice el espíritu familiar. Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Número 2. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu compañero David. Segunda profecía. Tercera profecía. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Jehová te entregará
entregará a Israel contigo en la mano de los filisteos. Le profetizó que como él había sido desobediente en el pasado y no había cumplido con una orden que Dios le había dado a través de Samuel, de destruir a todo el pueblo de Amalek, y Saúl no lo hizo, entonces ahora el espíritu familiar le dice, pero ¿para qué tú me molestas si tú ya sabes que Dios está en contra tuyo? Porque tú eres un desobediente. Tú no destruiste al espíritu de Amalek que se levantó contra la adoración, contra el trono de Dios, contra la unción, contra la voz de Dios, contra la orden de Dios, no permitiendo que el pueblo de Dios entre a la tierra prometida. Tú no lo destruiste, tú no obedeciste a Dios, entonces ahora Dios te está haciendo esto. Dios es tu enemigo. Y cuarto, le profetiza, y mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Y le profetizó muerte. Mañana, le dijo. Escúcheme bien. Lección número 1. Los espíritus familiares profetizan todo lo que ya se ha profetizado en el pasado. Ellos son loritos. Cada vez que alguien viene a repetir la misma profecía que se ha profetizado públicamente, cuidado. Cuidado, porque el espíritu familiar que le vino a profetizar a Saúl, le profetizó todo lo que Samuel le había dicho a Saúl públicamente. Samuel públicamente le dijo a Saúl, el Señor te quita el reino de tus manos y se lo da al ungido David. Se lo dijo públicamente. Samuel se lo dijo públicamente, que él desobedeció, que Dios quitó el trono y el reino de sus manos cuando él desobedeció la orden de Amalek. Se lo dijo públicamente. Todo lo que este espíritu familiar estaba repitiendo, ya Samuel lo había repetido públicamente. El espíritu familiar lo estaba repitiendo a una persona subalterna, más baja que ellos. O que no rechazan el espíritu de profecía. A lo menos, bueno, lo rechazan. Y todas esas personas son víctimas de espíritu familiar. Víctimas de espíritu familiar. Espíritus que suenan como Dios. Suenan como Dios. Yo me acuerdo una vez un querido hermano me contó un testimonio. Yo sé que este hermano es de Dios. Este hermano es santo. Pero él me contó un testimonio de cómo una vez un espíritu familiar le habló. Y le dijo, yo soy Jehová. Yo soy. Y le dio un mensaje malo. Y lo dejó deprimido. Y él tuvo que reprenderlo. Y se dio cuenta que era un espíritu familiar. ¿Sabe que los espíritus familiares usan mensajes, verdades que se han dicho antes, para traer división, para traer odio, contienda, celo? Pueden traer mensajes proféticos. ¿Sabe usted que espíritus familiares se han levantado en denominaciones con falsas profecías y han dividido a denominaciones enteras? Han dividido a iglesias enteras por mensajes falsos. Esos son espíritus familiares que suenan como Dios, huelen, tienen manto, se ven, tienen forma de profecía, pero no son, porque dividen, confunden, traen temor. Este Saúl hizo todo lo correcto, lo reverenció, adoró, ayunó, buscó, pero estaba buscando no estaba buscando el Espíritu Santo. Estaba haciendo toda la forma, pero no estaba buscando el Espíritu Santo. Cuando estudié este pasaje, entró temor en mi corazón. Y desde hace unos días estoy orando continuamente y le estoy pidiendo al Señor discernimiento. Y sabe una cosa, que el Espíritu Santo me está dando discernimiento para discernir cuando algo es de Él y cuando algo es familiar. Cuando algo se ve familiar, pero no es de Él. Se ve familiar, se ve normal, pero no es de Él. No es de Él. Y viene a repetir lo que Dios ha dicho en el pasado. Y lo dice con exactitud. Lo dice correctamente. Todo lo que este espíritu familiar le dijo a Saúl era correcto. Pero lo trató de apurar y lo trató de amedrentar y le trató de poner intimidación y temor, dándole una palabra profética falsa. Le habló del tiempo. Y el tiempo de Dios solamente lo tiene Dios. Dios envía palabras proféticas, y gloria a Dios por todas las palabras proféticas, pero Dios es el que controla y el que decide cuándo esa palabra profética se cumple. Hermanos, hermanas,
oyentes. Le voy a decir, primeramente a los hermanos y hermanas, después le voy a hablar a nuestros oyentes en general. Pero hermanas y hermanos, nosotros estamos rodeados que suenan como Dios, y la única cosa que podemos hacer es orar y estar continuamente velando, guardando. Señor, Espíritu Santo, protégeme, cuídame. Y ya no es más cuando se dice así dice Jehová, o ya no es más cuando se dice así dice el Señor, o ya no es más cuando se adora, ya no es más cuando uno se inclina, ya no es más cuando uno ora y ayuna. Hay personas que ayunan porque espíritus familiares le están diciendo que ayunen. Hay personas que están convencidas que tienen ministerios porque un espíritu familiar le dijo que tiene ministerio. Hay personas que dicen que están oyendo la voz de Dios, pero no es la voz de Dios, son espíritus familiares que están repitiendo lo mismo, y no tienen palabra fresca, no tienen revelación, porque le han cerrado todas las puertas a la voz del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces ahí caen víctimas de espíritus familiares, que suenan como Dios, suenan como el Espíritu Santo, tienen un manto como el profeta, se ven como el profeta, son ancianos, y en aquel tiempo la figura de un anciano significaba sabiduría, conocimiento, respeto. Suenan como que saben lo que están diciendo, pero no son. Dicen que tienen discernimiento, pero lo que tienen es una sospecha. Y están oyendo voces dirigidos por espíritus familiares. Y yo le voy a decir, hermano, hermana, vamos a orar. Y vamos a constantemente pedirle al Señor y al Espíritu Santo de Dios que nos proteja en contra de espíritus familiares, que nos proteja en contra de lo familiar, que se ve familiar pero no es de Dios, que suena como el Padre pero no es del Padre, suena como Abba pero es Obed. ¿Usted me entiende? Y eso solamente viene con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu de Dios. Él es el único que nos puede dar discernimiento. No hay ningún hombre, ninguna mujer que tiene el discernimiento en sí, es el Espíritu de Dios que lo da. No espere que yo le diga, no espere que alguien más le diga. Busque discernimiento del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios quiere ungir nuestros oídos y nuestros corazones y nuestras mentes para discernir todo lo que es de Él. Todo lo que es de Él. Escúcheme bien lo que le voy a decir ahora, para cerrar. Satanás, cuando tentó a Jesús, le citó el Salmo 91, le citó la palabra de Dios. Y así funcionan los espíritus familiares. Le dijo, el Salmo 91 dice que si tú saltas de este pináculo, los ángeles te van a recoger. Y Dios no va a permitir, eso es promesa de tu Padre. Y Jesucristo le dijo, no vas a tentar al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque eso es verdad. Si Jesús saltaba, los ángeles lo iban a recoger. No era el momento de hacerlo. Satanás puede citar, un espíritu familiar puede citar una promesa bíblica, pero nos tratan de engañar siempre en el tiempo. Nos tratan de engañar en la forma de cómo aplicarla. Nos trata de engañar en otras maneras, usando y torciendo la palabra de Dios, torciendo el tiempo de Dios, torciendo el momento del cumplimiento. Y por eso Jesús le dijo, no, eso es tentar a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Tomar una promesa y tratar de que se cumpla con nuestras propias fuerzas. Y cuando hacemos eso, caemos bajo la influencia de un espíritu familiar. Tentar a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Tomar una promesa y tratar de que se cumpla con nuestras propias fuerzas. Y cuando hacemos eso, caemos bajo la influencia de un espíritu familiar. Eso es serio, es serio. Y esto, querido hermano, los espíritus familiares están en el terreno, están en nuestro territorio, y suben, porque suben cuando se les llama. ¿Y cómo se les llama? Cuando hay creyentes que no están oyendo la voz de Dios porque le han cerrado la puerta al Espíritu Santo. Se disfrazan de que necesitan oír la voz de Dios, pero han cerrado todas las puertas. Le han puesto condiciones a la voz de Dios. Y Dios ha hablado y han rechazado su voz. Y ahora entonces vienen los espíritus familiares a engañar, repitiendo todo lo que Dios dice, repitiendo todas las promesas de Dios, repitiendo todo lo que se ha dicho proféticamente, pero repitiendo nada más. Y después tratando de engañar con el tiempo y metiendo temor y miedo y ansiedad e intimidación.
Yo no sé si usted está pasando por alguna intimidación. Mire, ¿sabe cuánta gente se ha casado porque alguien dice, el Señor te dice que te cases con fulano o fulana? Espíritu familiar. Y le ponen presión cuando esas dos personas no se aman. ¿Saben cuánta gente han tomado decisiones drásticas de hacer y deshacer, de mudarse, de cambiarse, de hacer decisiones aquí y acá, porque a un espíritu familiar le ha hablado y le ha dicho que hagan esto y que hagan lo otro? ¿Saben cuánta gente nuestra es engañada por espíritus familiares que le dicen así dice Jehová, así dice el Espíritu, así dice el Espíritu, así dice el Señor? Hemos apagado la voz del Espíritu Santo. Hemos apagado la voz del Espíritu Santo. Hemos apagado la voz de Dios. En algunos lugares se ha matado el espíritu de profecía. Hay niños y jóvenes que tienen palabra del Señor en su interior, pero no se les permite hablar. Hay personas que posiblemente no tengan calificación, pero tienen palabra de Dios y no se les permite hablar. Hay religiones que uno tiene que tener títulos y posiciones para ejercer. Usted sabe, ya son espíritus familiares. Y yo le voy a decir que están en nuestros medios. Y tenemos que orar, pedir discernimiento. Pedir discernimiento. La palabra nos avisa, nos da algunas características de estos espíritus familiares. Prestemos atención. El Espíritu Santo quiere hablar. Ahora le voy a decir algo, para terminar en una manera positiva. ¿Sabe cuándo pasó esto? Antes del fin. Cuando hay una gran actividad de espíritu familiar, cuando es porque ya se viene el fin. Porque el Espíritu de Dios está listo para entrar y establecer su reino, establecer su orden. Y por eso Saúl tuvo que recurrir a lo último que le quedaba, un espíritu familiar. Quiero decirle que vamos a tener cuidado. Usted tenga cuidado. Órele al Señor. No se ponga paranoico, pero ore al Señor. Y pídale todos los días discernimiento. Todos los días discernimiento de Dios. Y no nos dejemos engañar por lo que sea. Por posiciones, nada. Espíritus familiares usan al que tengan que usar. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, yo tomo autoridad en contra del espíritu familiar sobre tu pueblo. Y yo envío una palabra de juicio en contra de esa palabra. En el nombre de Jesús. Y la declaro mentira. La declaro mentira. La declaro error en el nombre de Jesús. Anatema. Y en el nombre de Jesús enviamos la palabra que ata y reprende a todo espíritu familiar en la tierra. Enviamos la palabra de autoridad, atamos y reprendemos y básicamente ordenamos de que esos espíritus familiares se devuelvan a la tierra y ponemos nuestro pie sobre ellos para que no se levanten, para que no asciendan, para que no suban. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahora le voy a hablar a nuestros oyentes en general. Muchos de ustedes están yendo a espiritistas y a santeros y a botánicas que usan el nombre de Dios, usan el nombre de Jesús, usan el nombre de Jesús, usan el Espíritu Santo. Muchos de ustedes están asistiendo a iglesias que oran en el nombre de Jesús, oran por los enfermos, pero son espíritus familiares porque suenan como Dios. Suenan como que son del reino de Dios, pero no son del reino de Dios. Son espíritus familiares. Suenan como que son del reino de Dios, pero no son del reino de Dios. Son espíritus familiares. Y porque usted ve a una persona que tenga una cruz colgando por el cuello, o que nombre el nombre de Jesús,
o que diga Dios. La pregunta es a qué Dios se están refiriendo. Hay un señorito que lee la suerte y que dice el horóscopo por radio y televisión hispana, y cada ratito le dice a la gente Dios le bendiga. Mi gran pregunta es, ¿y qué Dios? ¿De qué Dios? ¿En qué Dios, en el nombre de qué Dios está bendiciendo a la gente? Nuestro Dios es el Dios de Israel. Nuestro Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si no es ese Dios, es un falso Dios. Es un espíritu familiar que dice Dios, dice Padre, pero son otros dioses. Hasta se puede orar en el nombre de Jesús, pero no hay autoridad, no hay poder. Los demonios se ríen, los espíritus familiares se deleitan, aunque se ore en el nombre de Jesús, porque la cuestión no es orar en el nombre de Jesús. La cuestión es tener una relación con Jesús a través del Espíritu Santo, diaria, oír su voz, ser sensible a Él. Es mejor no pronunciar el nombre de Jesús que pronunciarlo y mal usarlo, creyendo que ese nombre tiene un poder mágico. No. Ese nombre no tiene un poder mágico. Una vez el pueblo de Dios, en medio de una guerra, llevaron el arca de la presencia de Dios. Fue el arca, pero Dios no fue. Y Dios habitaba con su gloria dentro de esa arca, sobre esa arca. Pero ellos llevaron la forma, pero la presencia no fue. La gloria no fue. Y muchos de nosotros decimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pero estamos diciendo la forma. Pero el poder, la vida y la virtud de Jesús no está en esa declaración que sale de nuestros labios. Ahí es donde los espíritus familiares se aprovechan, trayendo confusión, intimidación, miedo, depresión, tristeza, atadura, confusión, pérdida, muerte, enfermedad, malas decisiones, ataques, paranoia, celos, contiendas, peleas. Y uno dice, ¿pero qué está pasando acá? Espíritu familiar, trabajando. Si usted está a oír la voz de Dios, a buscar consejos a mediums, adivinadores, horóscopos, cartas, naipes, barajas, son espíritus familiares enviados desde el mismo infierno. Por eso su vida está desesperada, atada, enferma, deprimida, todo le va de mal en peor. Y usted se cree que está haciendo algo bueno. Usted, que posiblemente va a la misa de día y de noche va al espiritista. Usted que tiene unos santos por ahí, unas estatuas ahí adorando, prendiéndole velas, poniéndole frutas, son espíritus familiares. Y la Biblia los condena. La Biblia los condena. Dios prohíbe eso. Usted se cree que es muy cristiano, muy cristiana, pero no es así. Está siendo engañado. Nosotros en el nombre de Jesús rompemos esa cadena. Rompemos la cadena que ata su mente en el nombre de Jesús. La rompemos. Y declaramos libertad en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, manifiesta la virtud de Jesús en el nombre de Jesús.